Y vamos a leer el texto base nuevamente y es Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Vamos a hablar de Pedro y como les decía Dayana, el mensaje se llama ¿qué problema? Y realmente Pedro, en este breve resumen que les voy a hacer, lo podemos ver literalmente como un problema. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. ¿Listo? Amén. ¿Trajeron Biblia? ¿No trajeron Biblia? Dentro de 8 días procuremos no usar el videobeam, a ver quién se queda como mirando para el techo y quién trae Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Listo? 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y en este pasaje, como hablábamos hace 8 días, aparece Pedro. Y Jesús le hace una invitación bastante interesante a la cual Pedro acepta y le sigue. Hablábamos como primer punto de quién era Pedro y mirábamos en el aspecto familiar. Vamos a centrar un poquito a Pipe y a Vanessa, que hace 8 días no vinieron. Y era que Pedro era ¿de dónde? ¿De dónde era Pedro? Hace 8 días algunos ganaron premio por eso. Betsaida, muy bien. Pero vivía en Capernaum. ¿Sí? Vamos a saltar los pasajes porque ustedes también tienen que buscar. ¿Cuál era él se llamaba Simón en un inicio y Jesús cambia ese nombre y ¿cómo le pone? Le pone Cefas, que en el idioma griego significa Pedro, por eso ahora vemos en las escrituras y nos referimos a Pedro. Pedro pues fue uno de los 12 apóstoles. Hablamos de que Pedro era casado. ¿Algunos se acuerdan en qué límite de edad en ese contexto se casaban las personas? Hasta los 20, sí señor, procuraban casarse antes de los 20, ¿con qué fin? Procrear, con que tenían un afán por la descendencia tan grande que necesitaban rapidito casarse. Así que los que tienen 26, 27, ya nos pasamos algunos años. Pedro ya estaba casado y además de eso miramos el aspecto educativo de Pedro. ¿Alguien recuerda el aspecto educativo de Pedro? No, ni idea. Bueno, les vuelvo y les explico. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos aprendían el tabernáculo, ¿sí? El Pentateuco, y ellos aprendían como por repetición, porque las tenían en las paredes, porque constantemente sus padres les enseñaban la palabra. A la par que ellos aprendían el Pentateuco, tenían que aprender el oficio familiar. Entonces, ¿cuál era el oficio familiar? Si sus padres eran agricultores, ellos aprendían agricultura. Si sus padres eran pescadores, ellos aprendían pesca. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Edison? Él sí se acuerda. Y entonces, ¿qué pasaba? En ese contexto, ellos eran los que iban y buscaban a un maestro y le decían: yo quiero seguirle. Y el maestro los ponía como una etapa de prueba. En esa etapa de prueba le podían decir: sí, yo veo que usted tiene habilidades que me gustan, yo veo que su testimonio me agrada, yo veo que usted tiene una habilidad especial para hablar con las personas, sí puede ser mi discípulo, o no, papito, no, César, usted realmente váyase a hacer el oficio familiar. Entonces, con esta breve explicación de la educación, vemos la importancia que tenía el sígueme. Cuando el maestro le decía: Karina, sí, va a ser mi discípulo, le decía a Karina: yo creo que lo que yo hago, Karina lo puede hacer. Eso era sígame, y ahí se le decía: bueno, sígame. Entonces vemos la importancia de que Jesús le diga a Pedro: sígueme. En esa explicación de la educación podemos pensar un poco de que Pedro no era tan hábil en algunas cosas y le tocó dedicarse a su oficio familiar y por eso era pescador. Cuando Jesús le hace la invitación, él se va y arranca y ya miramos que era casado. Él no pensó: bueno, y mi esposa, y
No, él arrancó porque vio la importancia del sígueme. Hablamos en el aspecto ministerial de que Jesús rompió todos los paradigmas. Antes, como les mencionaba ahorita, el discípulo iba y le decía, Andrés, yo lo puedo seguir, yo puedo ser su discípulo, y Andrés tenía la opción de decirme sí, de pronto, de dejarme ahí como algunos músicos limpiando algún instrumento, mientras yo miro a ver si puede tocar o no puede tocar, ¿sí? Jesús rompe ese paradigma y él, que es el maestro, va y los busca y le dice, Harold, sígame. No espera a que Harold vaya y busque a Jesús, sino Jesús rompe ese estereotipo y va y lo sigue, va y lo busca. Pedro fue uno de los primeros discípulos en seguirle. Pedro era parte del círculo más íntimo de Jesús y eran los más cercanos a Jesús. ¿Recuerdan cuáles eran el grupito, el parche más cercano a Jesús? Juan, Pedro, sí, Pedro, obvio. ¿Quién más? Falta uno, les falta uno. ¿Cómo? Jacobo, sí señor. Y eran los tres más cercanos a Jesús. Y no los llama para cosas tan malucas que a veces los llaman a uno los amigos más cercanos. Los amigos más cercanos los llaman a uno para favores, para trasteos, para... Usted sabe quién le organiza el cumpleaños a usted, los amigos más cercanos, esos son los que se embalan organizando la decoración, los que buscan la comida, los que corren para un lado, los que corren para el otro. Los que son un poquito más lejanos asisten, pero los más cercanos son los que se encargan de todas esas cosas. Y Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan para cosas importantes. Se lo llevó, miremos Marcos capítulo 5, versículo 37. Y vamos a ver para qué bobadita Jesús se llevó a Pedro. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ese pasaje es cuando resucitó a la hija de Jairo. O sea, no se lo llevó para, no, es que quiero ir a montar bicicleta y vamos con la que menos monta porque yo sé que así sí voy a montar. Así para parches aburridos, se lo llevó para algo importante, se lo llevó para resucitar a alguien. Jesús se transfiguró en el monte y ahí estaba Pedro. O sea, tampoco era cualquier cosita de camíneme, mira cómo despincho una bicicleta, no. Se fue a transfigurar y Pedro estaba ahí. A Pedro y a Juan les dio una tarea especial y era preparar la última cena. Entonces tampoco era cualquier bobadita. Y encontramos como segundo punto las similitudes que tenemos con Pedro. ¿Alguno recuerda alguna de las cosas en las que nos parecemos a Pedro? Dayana. Imprudencia, sí. ¿Quién más que haya venido? Tatiana. Ninguna. Bueno, vimos la primera, vamos a mirar Marcos capítulo 14. Marcos va ahí después de Mateo, capítulo 14, versículo 29. ¿Listo? Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y ahí en ese punto abordamos la autoconfianza de Pedro. Y ahí ese pasaje tiene como título 14:29, perdón. Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces Jesús le dice, bueno Pedro, usted me va a negar 3 veces antes de que el gallo cante y toda esa cuestión. Y Pedro le dice, no, aunque todos sean escandalizados, yo no. Cuente conmigo que yo no. Tiene una confianza tan impresionante en su fe y en lo que él podía hacer que se arriesgó y le dijo a Jesús, ¿alguna vez lo ha hecho? ¿Alguna vez le ha dicho a un grupo de trabajo, le ha dicho a Daniel, cuente conmigo que yo asisto? Hay un chico que a veces dice, yo fijo hoy, y ese día a la última hora, a las 6, no alcanzó a llegar, se me presentó algo. Somos así, tenemos una autoconfianza tan impresionante como la tenía Pedro en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque Pedro estaba confiado en donde estaba ahí. Él no estaba pensando en qué iba a pasar al otro día, él no estaba pensando qué iba a pasar cuando se llevaran a Jesús, él estaba pensando ahí en ese momento que tenía una autoconfianza increíble y que todo iba a ser así.
Y eso, chicos, parte de que nunca estaremos totalmente firmes. Siempre, siempre la palabra dice que el que se diga estar firme, mire que no caiga. Es algo diario. Les decía hace 8 días, si usted oró el jueves, ya no vale. Es diaria la oración, es diaria el compromiso con Dios, es diaria la dependencia de Dios. Dice Armando Alducín, es mejor decir, por la gracia de Dios, voy a estar el sábado en la reunión, si Dios lo permite, si me da vida, voy a estar haciendo tal cosa. Aparte de la autoconfianza, tenemos el orgullo. ¿Quién es orgulloso aquí? Yo. Uy, chicos, qué bonito que nos sean orgullosos, me encanta eso. Marcos 14:37. Ahí mismo donde están, miren más abajito. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en ese orgullo de Pedro, podríamos decir, así como lo vimos en el versículo 37, Jesús lo llama Simón, lo devuelve un poquito más a lo que a su estado de pescador y ya no de apóstol, de discípulo, perdón. Y de pronto Pedro como que, otra vez voy a estar ahí. Y nos habla de que Jesús sabía perfectamente que Pedro iba a fallar. Él mismo lo anunció, pero Jesús lo animó hasta el final. ¿Y cuáles eran los insumos o los recursos para Pedro? Velad y orad, está en el versículo 38. Otra de las similitudes que tenemos con Pedro es el carácter. Ahí en Marcos 14, el versículo 47 dice, Pedro, uno de los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y nos habla de ese carácter impulsivo de Pedro. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que arrestan a Jesús y se van a llevar a Jesús, y Pedro sale en defensa y lo que hace es sacar la espada y ¡tan! Y nos decía un poco el comentario, y es que como jóvenes todo lo queremos ya. Y realmente somos así todos. Yo hablaba con Karina hace como 20 días de que cuando iba a dar un mensaje en jóvenes, y ella me decía, no sé cuándo le digo, esta semana le digo, la otra semana le digo, y yo la apuraba y le decía, dígame el miércoles, dígame el sábado, dígame el domingo. Necesitábamos ya la respuesta. Y así nos pasa a todos, tenemos tan poca paciencia. Y Pedro era de un carácter impulsivo, de un carácter fuerte. Y nos habla también, chicos, de la manera en la que nos comportamos, hablamos y solucionamos las cosas. De esto, Pedro sacó la espada y decía un comentarista, eso para los que no saben la historia, no es que el siervo se haya ido chorreando sangre y que Jesús se haya untado de la sangre, no. Jesús hace un milagro y la oreja de ese centurión queda intacta. Decía un comentarista, probablemente si Jesús no hace ese milagro, no hubieran sido 3 cruces, sino hubieran sido 4, porque era algo importante, él no hizo cualquier bobadita, ¿sí? Y ahí vamos, el último similitud que tenemos con Pedro es que es mentiroso y mal hablado. ¿Usted es mentiroso? Amén. Todos somos mentirosos. ¿Sí? A veces preguntamos algo y aquí uno dice, somos, y todos, cuando dije orgullosos, todos, no, jamás. En Marcos capítulo 14, ahí donde estamos, vamos a mirar el versículo 66. Y tiene como título, Pedro niega a Jesús. Ahí ya empezamos. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, va una. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos.
Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Mentiroso y mal hablado. Si ustedes me dicen por qué mal hablado, ahí en el versículo 71 dice: entonces él comenzó a maldecir. Y cuando vemos la palabra maldecir, podemos decir, bueno, fue grosero, fue altanero, se irritó un poquito. Acabamos de ver de que tenía un carácter fuerte. Y el primer problema de Pedro, chicos, fue que él siguió de lejos a Jesús. Y ahí en el versículo 54, Jesús ante el concilio dice: y Pedro le siguió. Desde el 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces Jesús estaba ahí ya expuesto, y Pedro estaba de lejitos mirándole. Pedro estaba tan lejos de Jesús que eso infirió mucho para que fuera así. Cuando nos distanciamos de Jesús, es difícil estar firmes. Si usted me dice, yo estoy firme así no venga al culto. Hay una persona que me dice, yo no necesito ir a la iglesia porque yo hago el devocional todos los días, Dani. Yo vengo solo los miércoles. Una chica me dijo esta semana en el ensayo de coreografía, dijo, yo no voy a jóvenes porque yo siento que todos me acusan y que todos hablan mal de mí. Y hablábamos de que realmente la mirada debe estar puesta en Dios y no en los demás. Y así podemos estar tan lejos. Usted viene a la iglesia y usted viene porque lo traen un sábado, usted viene a la iglesia porque lo obligan. Usted a veces hacemos las cosas por costumbre. ¿Usted no ha meditado en eso? Que viene a la iglesia por costumbre, que usted viene cada sábado porque sabe que tiene que asistir a jóvenes, o viene cada domingo porque es que esta semana me dijo un chico que venía hace muchos años acá a la iglesia y sus papás sirven acá en la iglesia, y él me decía, ¿usted realmente se cree todo eso que predicó el sábado? Y yo le decía, la vida cristiana es muy difícil, y más en la juventud, porque usted tiene muchas más cosas, pero realmente no es una religiosidad como la plantea él, es un estilo de vida distinto, en el cual usted hace a Jesús lo principal en su vida. Encontró compañerismo y calor en compañía de los impíos. Y ahí dice que Pedro estaba calentándose allá con los alguaciles, y así estamos nosotros, ¿no? Estamos en la compañía de los amigos del colegio, en los de la universidad, en los del curso del SENA, en los del barrio, en los amigos de siempre. Usted no tiene amigos que no son de la iglesia, que no son de la universidad, que no son del colegio, pero usted en algún momento conoció a esa persona y se habla con esa persona. Y ahí estaba Pedro calentándose. Pedro, y lo voy a decir así como está en el comentario, Pedro no se enfrentó a una clase de interrogación áspera. Él no estaba ya con Pilato, él no estaba ya como estaba Jesús. Él estaba con una persona más de la multitud, decía el comentario, con una criada más, con una empleada más, que le decía, venga, usted Daniela, usted es como de ellos. Usted, su forma de hablar, su forma de ser es como de ellos. Y él estaba en un ambiente que fácilmente hubiera podido decir, sí, yo soy de ellos, porque él no estaba parado en algo importantísimo, él no estaba ante toda la multitud. Una persona se le acercó a Víctor y le dijo, usted de ellos, y ya, no le hizo más. Chicos, y el ser mentirosos y mal hablados es un escape a cualquier inconveniente. Usted tiene cualquier inconveniente, cualquier dificultad, cualquier cosa se presenta y su escape es las mentiras, su escape es un madrazo, perdóneme la expresión. Usted tiene un inconveniente tan grande o tan fuerte y su escape es maldecir e irse. ¿Ese es su escape? Eso habla mucho de nuestra comunión con Dios. Y las mentiras y el ser mal hablados es un hábito que nos aparta de la comunión de Dios.
es un hábito que realmente nos aleja muchísimo. ¿Quién puede decir, yo no soy mentiroso? ¿Alguno lo puede decir? ¿Alguno lo puede decir? Todos somos mentirosos. Y vamos a mirar Mateo 22, capítulo 22, versículo 37. Listo. Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Listo? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted dice que no es mentiroso, pero no ama a su prójimo, pero no ama a Dios como lo dice la palabra, con todo su corazón, con toda su mente, ahí todos fallamos, chicos. Hay una frase popular que dice que cómo puede amar a Dios que no lo ve y despreciar a su prójimo que sí lo ve. Y ahí nos damos cuenta que todos somos mentirosos y ahí también nos parecemos a Pedro. Pero el tercer punto es qué hizo Dios en Pedro. Volvemos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 72. Amén. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. El gallo cantó 2 veces, Pedro negó 3 veces. Y Jesús ya se lo había dicho. Y en esto, muchachos, quiero recalcar más que el canto del gallo es la primera parte. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante 2 veces me negarás. Y pensando en esto, ¿qué dice? Y pensando en esto, ¿no lo están leyendo? Y pensando en esto, lloraba. Y ahí nos habla de qué hizo Dios con Pedro. Le dio conciencia acerca de su pecado. Pedro no lloró porque el gallo cantó. Pues realmente usted no llora cada vez que un perro ladra, o usted no llora cuando escucha un gatico. No, Pedro lloró porque fue consciente de que lo que dijo Jesús se cumplió exactamente. Y la primera parte que les comentaba ahorita, Pedro decía tranquilo que yo no lo voy a fallar. Y ahí por eso está llorando, porque fue consciente acerca de su pecado. La palabra fue una espada y un bálsamo en su vida. Esa palabra lo traspasó tan fuerte, o sea, ahí simplemente era la comprobación de que lo negó, de que se cumplió lo que él dijo. Pero a la vez hizo una transformación tan especial en Pedro que no se fue como que, usted se ha ido así, usted falla y simplemente se aleja. Sí, nos alejamos, yo lo he hecho. Usted no falla y dice, ya para qué oro, si estoy tan mal, soy tan sucio, la embarro tanto. Usted no llega acá a la iglesia y se siente tan mal que no quiere saludar a nadie. Si no le ha pasado eso, pues ahí sí peor, porque está más frío, que ya ni siquiera es consciente de su pecado. No fue el canto del gallo, fue el recordar las palabras de Cristo. ¿Saben qué más hizo Dios en Pedro? Aparte de darle conciencia de su pecado, le dio dones y le dio talentos. Y veíamos que era un pescador. Y para ese contexto, un pescador ahorita era como una persona que no tiene un oficio tan alto, ¿sí? Un empleado más público de la atención, un empleado más. Pero le dio tantos talentos que le dio la habilidad para predicar. Vamos a mirar Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos va después de los evangelios. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
estaba con todos los apóstoles. Y entre los apóstoles, bueno, habían uno que era médico, habían otros que eran un poquito más hábiles, diríamos. Alzó su voz y hablóles, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él se para con tal autoridad, aunque estaban todos ahí, y él se para y empieza a hablar de Jesús. Y dice: póngame cuidado. Le dice: oigan mis palabras, oigan lo que voy a decir. Le dio una habilidad tan especial que todos lo escuchan. ¿Qué otro don le dio a Pedro? Miremos Hechos, ahí mismo, capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Siguiente. Tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viéndole Pedro, ahí no dice Jesús, ahí no dice Marcos, ahí no dice Juan, Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y entonces todos los enfermos salían para que le diera la sombra de Pedro, a ver si se curaban. El pescador, el que desecharon porque no era tan bueno, y el que el maestro le dijo: no, papito, váyase para el oficio familiar, ahí estaba sanando, ahí estaba predicando, y le dio fe. Vamos a mirar Hechos capítulo 4, versículo 8. Y a Pedro le dio dones, le dio talentos, le dio convicción de su pecado, le hizo entender, y para completar le da fe. Hechos 4, ¿listo? 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, eso lo dijo Pedro. Entonces, viendo la habilidad y viendo, ese Pedro habla como bonito. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, eran hombres. Usted ha despreciado a esas personas que usted dice: eso pasaba con Pedro, era un pescador. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y Pedro se para con una autoridad tan grande y con un denuedo y una habilidad para hablar. Le da fe. Convirtió todas sus debilidades en fortalezas para su ministerio. Miremos Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El mismo Pedro que sacó una espada y le cortó la oreja al centurión, ese mismo Pedro traspasó corazones con la palabra de Dios. Ese mismo Pedro glorificó en todo a Dios y le dio la honra a él. ¿Y saben por qué pasó todo esto? ¿Quién era Pedro? Las similitudes que tenemos con Pedro. ¿Qué hizo Dios en Pedro? Vemos que Jesús no vio a Pedro como un problema. Ese era el título del mensaje. No lo vio como un problema. Usted se ha sentido un problema, yo me he sentido un problema. Un problema en la casa,
un problema en la universidad, un problema en su grupo de amigos, porque es que usted no encaja en el grupo de amigos que todos van a rumbear y usted no quiere. Usted no encaja porque usted no toma. Usted no encaja porque todos son groseros y cuando empiezan con vulgaridades usted se para. Usted podría ser el problema de ellos. ¿Por qué Pedro era un problema? Porque era agresivo, porque era mal hablado, porque era imprudente, porque su estatus social no era tan altico, porque Pedro no tenía un denuedo para hablar. Eso pasó después de mucho tiempo. Y recuerdan que mirábamos hace 8 días que posiblemente a veces pensamos en Pedro, imaginamos a Pedro como un señor adulto, y mirábamos que los maestros casi siempre buscaban a sus discípulos menores que ellos. Entonces de pronto, si Jesús tenía 30, Pedro probablemente era contemporáneo con Jesús. Entonces no era tan grande. Si usted dice, Pedro, no, chicos, era un joven más. Y Pedro no era tan apto, no era tan hábil, no era tan impresionante. Pero después de toda la transformación que hizo Jesús en él, sí era un Pedro distinto, sí era un hombre distinto. Ese que traspasó una oreja y que cortó, qué puntería diríamos algunos. Sí, ese mismo traspasó muchísimos corazones. Yo le voy a pedir que vamos a poner una canción. Y la canción ahí tiene letra, no me van a pedir que la cante porque yo canto inmundo. Y mientras usted escucha esa canción y mientras ve la letra, porque Víctor no se la sabe, piense en esto. ¿Usted se ha creído un problema? ¿Usted ha pensado que es un problema? ¿Usted se ha considerado eso en una relación, en su grupo de amigos, en su casa? Yo soy el problema en mi casa. Pues déjeme decirle que todas las cosas que usted considera que son un problema, Jesús dice, pues yo lo diseñé así. Yo lo diseñé en ese lugar, yo lo diseñé en esa casa, yo lo puse como el hijo menor, como el hijo mayor, como el ingeniero, como el administrador, en ese grupo de amigos para que dé testimonio de mí.